Bienvenidos al primer Festival Internacional de Poesía de Parque Chas, Luis Lucci, en el centenario de su nacimiento. Welcome to the first International Poetry Festival of Parque Chas, Luis Lucci, on the centenary of his birth. Mesa de lectura número 14, Reading Table number 14, Leonardo Murciego, Argentina, Jonio González, Argentina, Carlos Aldazábal, Argentina, Daniel Calabrese, Argentina. No les pienso dar más información que este poema. De mí no saldrán ni santos ni señas. He sembrado de olvidos mi memoria. Solo me quedan unas voces compañeras, el eco de las risas, la amarga tibieza del último mate entre amigos. Los nombres que supe he aprendido a olvidarlos. Sostendré el silencio hasta la última palabra. Tengo la convicción que de este lado nos abriga la utopía. Mañana quizás será otro día, o el mismo, con algún recuerdo menos, ni olvido ni perdón. No quiero entrar en quicio, ese sayo no me cabe. Aún no sé esperar mansamente ni la llegada de la aurora ni de la muerte. Eso lo dejo para otros. Me debato entre huracanes y ciclones. La paz la encuentro solo en el diccionario y nunca en el lugar donde debería estar. Dios no existe. Todos los mapas mienten. No hay caminos que no acaben en el infierno, ni cuentos con finales felices. Final de utopía se llama este poema. Aparecieron los pájaros negros, vinieron en bandada y oscurecieron el cielo, cantaron sus diatribas de palomas en celo, y con la estrategia del tero se quedaron con todo: árboles, veredas, balcones, nidos vacíos, futuros recuerdos. Y a cambio nos dejaron un reguero de mierda, sus deudas contraídas y las sobras de lo que no llegó a ser un vuelto. Pájaros de mal agüero es el título de este poema. Montaron sus plazas de armas, sus estrados y algunos púlpitos. Cerraron puertas, ventanas y oídos e hicieron tronar su fría voz. Ustedes no comerán. De esta escuela no te educarás. Y tengan a bien correrse, que el futuro no les deparará un lugar. Bien aprendidos y educados es el título de este poema. Envidio la suerte del tuerto. Con el correr de las horas empiezan a pesarme los párpados. Estoy roto. No sirvo ni para espiar. Si cierro un ojo, seguro se me cae el otro. Me dicen que mañana será otro día, pero yo no creo que llegue a verlo acabar. Agotamiento se llama este poema. La cigüeña debió cambiar el recorrido. Cada paso era un trueno sin relámpago mediante. Se anunciaba un aguacero. El chaparrón duró 3 gotas. Él nació en la casa de sus abuelos. Sus padres llegaron después, contra natura. Y cierro con un poema que se llama Orfandad. Desperté huérfano de padre. Este día que jamás amaneció trajo silencios y humedad, soledades aún no descubiertas, potestades tan dolorosas como indeseadas,
y un niño que ahora debo aprender a cuidar. Mi nombre es Leandro Murciego, soy de Argentina, y esta es mi participación para el primer Festival Internacional de Poesía Parque Chas Luis Luqui, en el centenario de su nacimiento. Hola, soy Jorge González, vivo en Barcelona hace, no sé, 40 años, poco menos. Y cuando me propusieron participar en este primer Festival Internacional de Poesía Parque Chas Luis Luchi, lo primero que me vino a la cabeza fue hablar de Luchi. Hablar de Luchi y su íntima relación con la poesía, además de ser poeta. Lo primero que me vino a la cabeza fue aquella frase de Jacobo Fickman, cuando Jacobo Fickman habla de la conducta de poesía. Y a Luchi, que le gustaba mucho a Fickman, creo que esa actitud, esa conducta de poesía lo marcó durante toda su vida, pero no en un sentido de vivir poéticamente en un sentido lírico, metafísico, no. Vivir poéticamente en un sentido absolutamente práctico. En un sentido tan práctico que lo comprometía con la sociedad, lo comprometía con lo que estaba ocurriendo en la sociedad, lo hacía solidarizarse, lo hacía estar pendiente de aquellos acontecimientos que necesitaban de la solidaridad de los demás, y además tenía una capacidad extraordinaria para comprometerlo a uno, ¿no? Cuando Luchi te pedía algo era imposible negarse. Yo recuerdo, hablábamos mucho, me llamaba mucho por teléfono, hablábamos mucho, y cuando yo atendía me llamaba y me decía, señor Jonio, yo sabía que algo ahí iba a pasar, algo me iba a pedir, que no le iba a poder decir que no. Tanto fuera la presentación de un libro como un aniversario de algún acontecimiento histórico que había que estar ahí presente, como una reivindicación. Yo recuerdo que durante años asistí a, que yo de hecho lo conocía ahí en una tertulia que se había armado en la casa de él, cuando vivía con su primera mujer, Irene Lavalle, tan solidaria y tan extraordinaria persona como el propio Luchi. Recuerdo que en esa tertulia que iba Alberto Spunberg, y en otras que hubo a posteriori, una en el Raval, en un bar del Raval, siempre surgían proyectos. No solamente se hablaba de poesía, sino que se hablaba de proyectos que tenían que ver con la solidaridad y con el compromiso. Pero la característica de Luchi es que Luchi no hacía ninguna distinción entre una cosa y otra. Para él era todo lo mismo. Y en este compromiso, y no es algo anecdótico, en una de estas reuniones o tertulias en la que se hacía en un bar de Raval, cuyo nombre ahora no recuerdo, iba mucho, bueno, yo iba al Alberto Pum, bueno, Jorge Sarrauti, iba mucha gente del exilio y de la inmigración, vamos a hacer esa distinción. Yo no era del exilio, era de la inmigración en Barcelona, que tenía que ver con el compromiso, insisto, ese compromiso que mencionaba de Luchi. En una de esas reuniones surgió, por idea de Luchi, que además la bautizó, la plataforma contra la impunidad, que luego fue Plataforma Argentina contra la Impunidad, y que se personó en una serie de reivindicaciones, de luchas, de juicios, etcétera, etcétera. Esto lo pongo solo como ejemplo de cómo esas ideas que surgían de Luchi, había que asumirlas rápidamente, porque Luchi no te dejaba otra opción. De algún modo era también como su poesía, ¿no? En la poesía de Luchi parece que utiliza el lenguaje de todos, el lenguaje cotidiano, etcétera, pero siempre al final da un salto que te deja maravillado, que te deja sorprendido,
y que te compromete con esa nueva visión que su poema propone de la realidad. Esa es la grandeza de Lucci, como ser humano, como poeta, y por eso, ahora han pasado 20 años de su muerte. El otro día hablaba con un par de amigos, con Fernando y Roque, también lo conocieron mucho, y realmente me parece, llama la atención, te sorprende el hecho de hablar de Lucci como hace 20 años que no está, y Lucci está presente cotidianamente, en charlas, en recuerdos, en actitudes, en compromisos. Por eso quiero agradecer mucho al Festival Internacional de Poesía Parque Chas Luis Lucci, el que me haya dado la ocasión, aunque por breve que sea, de recordar la importancia de Lucci para todos aquellos que vivimos en Barcelona, que estábamos de paso, que estaban de paso por Barcelona, necesitaban un lugar donde dormir, un consejo, un plato de comida, alguien que los acogiera y los escuchara. Ahí estaba Lucci, ahí estaba Irene Lavalle, y luego al final de la vida de Lucci ahí estaba Rosa Katz también, siempre solidarios y dándonos el ejemplo de lo que debe ser un ser humano. Muchísimas gracias y bueno, siempre vivo Lucci. Guacamayo. Tu máscara está pintada como un guacamayo. Eso te hace hablar más de la cuenta, y ese murmullo atrapado en la máscara suele ser encantador. A veces tu máscara alucina en la noche como una balada irresistible entonada por hadas. Otras veces la presión del rojo la lleva a irradiar un aire de vergüenza. Es cuando yo acepto taparme la cara con una bolsita de cartón, de ojos pintados y boca sonriente, ideal para andar por una avenida transitada sin ser percibido. Sé que querés, pero yo no me atrevo a prestarte un espejo. La ilusión es tan buena que aterra lo real, como bien lo señala el verde de tu máscara. Lo único que podría alterar tu escondite es que tu máscara deje de ser máscara para ser guacamayo, y ahí te quiero ver, vos sin máscara, con una bolsita de cartón tapándote la cara, paseando por la avenida con un guacamayo al hombro, un aterrador efecto de realidad. Pero por ahora, tu guacamayo sigue siendo máscara y te protege, incluso cuando caminas con ojos enamorados y todas las bolsitas de cartón de la avenida se dan vuelta para señalarte. Esto es cosa sabida. No basta un arco iris para tapar las nubes, ni una bolsita de cartón para morir con la sonrisa en la boca. Por ahora, tu guacamayo es tu máscara, y basta esa certeza. Kandinsky. La cuestión aquí es la despedida, un pañuelito que se agita despacio y una sequía por las mejillas. Toda despedida es un pequeño luto, como el negro de tu falda o aquella tarde de domingo a la luz de la lluvia. Algo de nostalgia también hay, no por el pasado sino por el futuro, camino perdido entre malezas, profecía que nunca ha de cumplirse. Luego está la canción, sea grillo, vals o chacarera, candombe, acordeón o pajarito, ruido impertinente que suena en el cerebro sin que nadie lo llame, justo cuando el pañuelo se agita y las acequias desbordan la lluvia, tu falda y el domingo. La canción, línea de fuga a lo Kandinsky, que pretende elaborar sus teorías trazando una espiral, punto en expansión, por donde escapa el tiempo. Escuchando a Lou Reed. La canción de las cenizas desgarra el aire con sus lamentos, prédica de lo que será, de lo que fuimos. Afino la sintonía y la cortina que disimula la nitidez se desvanece para sacarnos una foto. Vos con tu manía de lo verdadero, yo con la imaginación de una vejez perfecta. Cuando la canción de las cenizas se calle, todo volverá a su anestesia, ilusión de eternidad, espejismo de lo durable. Pero la canción de las cenizas volverá a sonar para acunarnos, confundidos en sus notas, esparcidos en un mar a cuya orilla arderá la hoguera de unos huesos parecidos a nosotros. Motivos.
No es fácil perder tantas peleas, remontar las tareas cotidianas, decidirse a vivir con la náusea en la nuca, resucitar por día, por minuto, reencarnado en helecho o en hormiga, resucitar contra reloj en la caída para evitar morir de doble muerte. No es posible aflojar, así es el juego, esta sutil condena de continuar naciendo a pesar de los otros. Por eso es que persisto en mi disfraz de circo, porque la risa y el amor son escaleras que trepamos sin miedo mientras nos resbalamos. Quiero decir, tus ojos me han mirado y así vale la pena tanto esfuerzo. Mudanza. Me cubro con la promesa, eso es el futuro, una promesa que protege. Si no tuviera esta pequeña incertidumbre, ya estaría cayendo por el cerro, lastimándome con las espinas, desembozado en la sangre del cardón. ¿Cómo se sostiene el alma en este desequilibrio? Doy un pasito por la cuerda a ver si arribo al otro lado, ahí donde el consuelo es gratis, pero el agua ejerce su chantaje. Por culpa del agua me acurruco en el futuro y veo impaciente cómo no pasa el tiempo, esa falta de sincronía entre el esperar y el transcurrir a la que algunos llaman eternidad. Cuando llegue el camión para buscar despojos, mudanza, le dicen, el agua subirá e inundará los cerros, pero la cuerda permanecerá y por ahí escaparemos con destino al futuro. Llegará el día en que la promesa rescatará mi sangre, la eternidad nos sumará en la cuenta, solo tu voz dará su veredicto, tu voz, canoa por el aire, abrigo de mis penas, origen y final de esta aventura. Soy Carlos Aldazábal de Salta, Argentina, y esta lectura es para el primer Festival Internacional de Poesía Parque Chas, Luis Lucci, en el centenario de su nacimiento. Daniel Calabrese, Ciudad de Dolores, Argentina. El poema se titula Cortafuego. Ella regresa de sus vuelos por el bosque. La luz del sol se levanta y borra los caminos ya trazados por el hacha. Todo es calma. Nos rascamos la espalda en el alambrado, como los caballos. Hablamos de la vida no densa, de los fatigados por el tiempo. Hablamos de los pájaros que se comían las migas y de la tristeza urbana. El hacha desea cortarme los brazos. Tiene la hoja sucia, el mango astillado. La dejamos tirada a un costado, entre las piedras, y nos preguntamos, ¿quiénes somos? Después de tantos siglos preguntando, ella y yo, nos hemos convertido en buscadores. Suena bien, buscadores de profesión. Estamos conformes con eso. Pero cualquiera busca. La perra busca, el aseador municipal busca, el motociclista busca, el envenenado busca, el bibliotecario, el saborí. Dejamos tirada una bolsa de herramientas, una tijera de podar y los guantes. Encontradores tal vez podría ser, aunque no todos se encuentran. La perra encuentra, el aseador municipal encuentra, el motociclista encuentra, el envenenado encuentra, el bibliotecario, a veces el saborí. Y salimos a encontrar una palabra imposible de hallar con esta búsqueda. La perra destiniéndose con el humo, parada ahí, perra negra, sedienta, con la lengua afuera y rosada. La vemos hasta que ya no la vemos, porque hemos resuelto seguir por el sendero y ella no se atreve. Tiene miedo a perder su puesto en el mundo. Prefiere la vida exacta frente a una casa de cemento, adentro de una esfera cerrada de sombras y olores, porque más allá de esos bordes comienza el abandono. Ya no la vemos, pero se la oye aplaudir en una poza de agua con su lengua, como con una pala de plástico. Slap, slap, slap. Seguimos viajando en esos caminos que solo se pueden recorrer bajo sospecha. Rozamos las espinas, las telas de araña, las piedras calientes, las babas del diablo,
Y aunque tenemos ganas de dormir porque el sol agujerea nuestras cabezas y se nos escapan los sueños, seguimos adelante. Todo lo que sucede sucede entre nosotros, como el calor, como los sonidos. Se oye la raíz de los pinos taladrando la tierra. Se oyen las sombras duras de los cuerpos cuando pasan por los alambres y se cortan. Se oye la perra todavía como si tomara sopa a lo lejos. Se oye la ruta que zumba en el fondo del olvido y parece una abeja perdida. Entonces vemos la tormenta de humo que viene hacia nosotros y empezamos a cruzar el fuego. El cielo es un lago negro con un ojo de sangre. Los árboles se encienden. La veo a ella que está ahora en varios lugares a la vez, mientras me quemo como un diario. Ella, que es tan fría, abre sus brazos y me apaga. Hay otros sonidos. El rotor de un helicóptero que abre la cremallera del aire, el sonido de la lluvia acribillando el bosque, el chistido del viento sobre las hojas en llamas. Y hablamos nuevamente de la vida sutil, de los matados por el tiempo. Hablamos de los pájaros que se comían la tristeza. Buscamos la palabra exacta. La encontramos, la perdemos, la volvemos a encontrar, caída entre la zarza, ahí donde cayó la hacha cortadora. Metemos las manos en el espejismo y ya casi la decimos. Pero se imponen los sonidos cercanos de la ruta, donde pasan otros buscadores. Y todo lo que sucede, sucede entre nosotros. Muchas gracias, esta es mi contribución para el Festival de Parque Chas en Buenos Aires, centenario de Luis Lucci.